La dinámica constituye una de las bases esenciales dentro de la ingeniería civil, ya que permite comprender cómo las estructuras y mecanismos responden frente a movimientos o fuerzas externas. Gracias a esta disciplina, es posible analizar y predecir el comportamiento de distintos sistemas estructurales, optimizando así su diseño para garantizar la mayor eficiencia, seguridad, durabilidad ante fenómenos como vibraciones o sismos. Nuestro mecanismo, sus aplicaciones más comunes son mecanismos de máquinas de coser, mecanismos de bombas de pozos de petróleo, mecanismos de máquinas elípticas de ejercicio. En el presente trabajo se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en el curso de dinámica, mediante el estudio detallado de un mecanismo específico, la cual se desarrollará un análisis tanto cinemático como dinámico, determinando las velocidades, las aceleraciones de cada uno de sus elementos, con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del sistema según los parámetros establecidos en su diseño. Además, se evaluará las fuerzas internas que intervienen en las barras del mecanismo, aspecto esencial para determinar la resistencia y estabilidad estructural bajo distintas condiciones de carga. Haremos el análisis de nuestro mecanismo en la primera posición, que es en el ángulo de 75 grados. Análisis en la barra AB. Primero que nada, hallaremos la velocidad de B, la cual sabemos como dato inicial la velocidad en A es 0 ya que se encuentra en un punto fijo. La rapidez angular AB es -3 ya que va en sentido horario. Nuestra posición de B con respecto de A es 1 por coseno de 75i más 1 por seno de 75j, la cual reemplazando todo eso en nuestra fórmula, obtuvimos que la magnitud de la velocidad en B es de 3 metros sobre segundo. La aceleración de B, como se aprecia en la fórmula, la aceleración de A es 0, ya que está en un punto fijo. Nosotros asumimos que la aceleración angular AB también es 0, por ende se elimina todo ese fragmento y quedaría esa parte sobrante, la cual ahí reemplazamos todos nuestros datos y obtuvimos que la magnitud de la aceleración en B es 9 metros sobre segundos al cuadrado. Para el caso de la velocidad del centro de gravedad de la barra AB y la aceleración del centro de gravedad de la barra AB, obtuvimos que es en la parte media de la longitud de la barra, la cual la longitud de la barra es 1 metro. En este caso, como es en la mitad, sería 0,5. Y como resultado sería de por sí la mitad de lo que nos salió en la velocidad en B y aceleración en B. La velocidad en el punto medio nos salió 1,5 metros sobre segundos. Y la aceleración en el centro de la barra también nos salió 4,5 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora haremos el análisis en la barra BC y CD. Hallaremos la velocidad de B, en la cual necesitamos dos ecuaciones. La primera ecuación se encuentra en la barra BC, en la cual usaremos la fórmula de velocidad en C igual a velocidad en B más rapidez angular BC por posición de C respecto de B, en la cual, reemplazando los datos que tenemos, obtuvimos la primera ecuación. La segunda ecuación lo obtenemos en la barra CD, en la cual también como es rotación pura, el punto D, su velocidad y aceleración es 0. Reemplazando los datos obtuvimos lo que es la segunda ecuación, la cual al igualar las ecuaciones en el eje X y en el eje Y obtuvimos dos ecuaciones o valores para poder resolver. Resolviendo ello, nos sale como resultado las rapideces angulares de la barra CD y BC, en la cual CD nos sale 1,0194 radianes sobre segundo en sentido horario, y la barra BC nos sale 1,1719 radianes sobre segundo en sentido antihorario. Obtuvimos este dato, reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones los datos obtenidos. En este caso agarramos la ecuación de la parte CD y reemplazando los datos nos dan que la velocidad en C es de 2,0388 metros sobre segundos. Para hallar la aceleración en C, usaremos la misma metodología que se hizo anteriormente en la velocidad de C.
En este caso, con las fórmulas de aceleraciones, lo cual nos dan dos ecuaciones. Y al igualar las dos ecuaciones, en el eje X y en el eje Y, nos da un sistema de ecuaciones en la cual al resolver podemos obtener como dato las aceleraciones angulares. En este caso, la aceleración angular en la barra CD es de 4,3281 radianes sobre segundos al cuadrado en sentido antihorario. Y la aceleración angular en la barra BC es 3,4239 radianes sobre segundo al cuadrado y también en sentido antihorario. Una vez hallado eso, reemplazamos en una de las ecuaciones y nos da como resultado la aceleración en C 8,9022 metros sobre segundos al cuadrado. Para hallar la velocidad del centro de gravedad de la barra BC, implementaremos la misma fórmula de la velocidad en C en la barra BC. En este caso, cambiaría lo que es la posición. Ya no sería posición de C respecto de B, sino posición del centro de gravedad de la barra BC, en este caso llamamos G2, con respecto del punto B. Reemplazando los datos, obtuvimos que nuestra velocidad en el centro de gravedad de la barra BC es de 2,3874 metros sobre segundos. De igual manera para la velocidad en el centro de gravedad de la barra CD. Lo que varía sería la posición, ya no sería la posición de C respecto de D, ahora sería la posición del centro de gravedad de la barra CD respecto de D. Reemplazando los datos, obtuvimos que la velocidad en el centro de gravedad de la barra CD es de 1,0193 metros sobre segundo. Para hallar las aceleraciones, también implementamos las ecuaciones de aceleración en C. En este caso, también varía lo que son las posiciones. En este caso, en el centro de gravedad de la barra BC, varía la posición. Ya no sería C respecto de B, sino sería G2 respecto de B, lo cual G2 es el centro de gravedad de la barra BC. De igual manera para la barra CD, cambiaría la posición y ya no sería C respecto de D, sino sería el centro de gravedad de la barra CD respecto de D. Y como dato o como resultado obtuvimos la aceleración en el centro de gravedad en la barra BC 8,4508 metros sobre segundos al cuadrado. Y en la barra CD la aceleración nos dio de 4,4511 metros sobre segundos al cuadrado. Continuando con el análisis de velocidades, analizamos la barra con la velocidad en B, donde el punto fijo en A se considera cero, puesto que al estar fijo no se mueve, no existe traslación. Luego se tiene como dato la velocidad angular AB en la barra B con 3, pero al considerarse en sentido horario se considera negativo. Luego se halla la posición de R de B respecto de A es igual a 1 por coseno de 50 grados y más 1 por seno de 50 grados J. Se realizan las operaciones siguientes de acuerdo a la fórmula en B, que es solo rotacional. Se aplica la siguiente fórmula, que se ve en pantalla. Luego, al realizar las operaciones, se obtiene que velocidad en B es igual a 2.2981 y menos 1.9284J, donde la magnitud viene a ser 3. La velocidad en C, al ocurrir traslación más rotación, se considera la siguiente fórmula. Velocidad en C es igual a velocidad en B más velocidad angular en la barra BC por la posición de C con respecto de B. Luego se realizan las operaciones correspondientes y se obtiene la ecuación número 1. Para la barra CD, al ser el mismo caso en la barra AB, al ser solo rotacional, se realizan las siguientes operaciones en el ángulo 72 y considerando que se mueve horario en K, de la velocidad angular CD se considera menos K. Se obtiene la ecuación número 2, se igualan las ecuaciones 1 y 2, y se obtienen el eje X, el eje y se realiza un sistema de ecuaciones donde se obtiene la velocidad angular en CD de 0.1467 radianes por segundo y la velocidad en BC de 1.7846 radianes sobre segundo. Ahora, para hallar las velocidades de centro de gravedad de las barras, se considerará
igual que en el caso anterior, si es traslación más rotación o solo rotación. Entonces, dicho esto, se considera asimismo la mitad del punto medio de las barras, puesto que necesitamos la velocidad de gravedad de cada barra. Se realizan las operaciones correspondientes, como en el primer caso, en la barra G1, donde solo tenemos rotación, tendremos un valor de 1,5 metros sobre segundo. De igual manera, en la barra número 3, CD, al tener una rotación, tendremos el valor de 0,8418 metros sobre segundo. Finalmente, tenemos la velocidad del centro de gravedad de la barra BC. Esta, al ser traslación más rotación, tendremos un valor de 2,0882 metros sobre segundo. Ahora voy a presentar el análisis de aceleraciones del mecanismo en la posición de 50 grados. Primero recordemos que se trata de un mecanismo de 4 barras. La barra AB es la manivela de entrada, tiene una longitud de 1 metro y gira con una velocidad angular constante de omega b igual a 3 radianes por segundo. Por eso su aceleración angular es 0, es decir, alfa b igual a 0. Primero la aceleración de B y del centro de gravedad de AB. Para el punto B, que está en el extremo de la barra B, uso la ecuación de aceleración de un punto de un cuerpo rígido. La aceleración de B es igual a la aceleración angular de la barra cruz, el vector desde A hasta B, menos la velocidad angular al cuadrado por ese mismo vector. Como la aceleración angular de AB es 0, solo queda el término normal o centrípeto, con la longitud AB de 1 metro y el ángulo de 50 grados. Se obtiene una aceleración de B aproximadamente igual a menos 5.79 en I y menos 6.89 en J, en metros sobre segundos al cuadrado. El módulo, es decir, la magnitud, es aproximadamente 9 metros sobre segundo al cuadrado. Eso significa que B tiene una aceleración puramente normal dirigida hacia el punto A. Para el centro de gravedad de la barra B, al que llamamos G1, hacemos lo mismo pero con la mitad de la barra, o sea una distancia de 0.5 metros desde A. El resultado es una aceleración de G1 aproximadamente igual a menos 2.89 en I y menos 3.45 en J. Su magnitud es aproximadamente 4,5 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, más o menos la mitad de la aceleración de B, como se espera porque está a la mitad de la barra. Ahora vamos a hablar sobre la aceleración en el punto C. El punto C pertenece a las barras BC y CD al mismo tiempo, por eso escribimos dos ecuaciones. Primero, por la barra BC, la aceleración de C es igual a la aceleración de B más el producto cruz de la aceleración angular de BC con el vector desde B hasta C, menos la velocidad angular de BC al cuadrado por ese mismo vector. Luego, por la barra CD, tomando como referencia el punto D, que es fijo, la aceleración de C es igual al producto cruz de la aceleración angular de CD con el vector desde D hasta C, menos la velocidad angular de CD al cuadrado por ese vector. Como D está fijo, su aceleración es 0. Escribimos esas dos expresiones en componentes horizontal y vertical, y igualando tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían alfa BC y alfa CD. Al resolver el sistema encontramos que alfa BC igual a 4,94 radianes sobre segundo al cuadrado y alfa CD igual a 7,88 radianes sobre el segundo cuadrado, ambas en sentido antihorario. Reemplazando estos valores en la ecuación obtenemos para C una aceleración aproximadamente igual a menos 14.98 en I y menos 4.41 en J, en metros sobre segundo al cuadrado. La magnitud de esa aceleración es aproximadamente 15,76 metros sobre segundo al cuadrado. En esta posición, C es el punto que representa la aceleración más grande del mecanismo. La aceleración de los centros de gravedad de BC y CD. Para el centro de gravedad de la barra BC, que llamamos G2, usamos de nuevo la ecuación de cuerpo rígido tomando como referencia B. La aceleración de G2 es igual a la aceleración de B, más alfa BC cruz el vector desde B hasta G2 menos omega BC al cuadrado por ese vector. Aquí la distancia desde BC hasta el centro es de 0.8 metros. Al sustituir todos los valores obtenemos una aceleración de G2 aproximadamente igual a menos 10.38 en I y menos 5.90 en J, en metros sobre segundos al cuadrado. La magnitud es aproximadamente 11,9 metros sobre segundos al cuadrado. Como el centro está entre B y C, su aceleración es de C intermedia entre esos dos puntos.
Finalmente, para el centro de gravedad de la barra CD, llamado G3, tomamos como referencia el punto D y aplicamos la misma expresión. La aceleración de G3 es igual a alfa CD cruz el vector desde D hasta G3 menos omega CD al cuadrado por ese vector. La distancia desde D hasta el centro de un metro con una dirección de aproximadamente 72 grados. El resultado numérico es una aceleración de G3 aproximadamente igual a menos 7.49 en I y menos 2.46 en J en metros sobre segundo al cuadrado, y su magnitud es aproximadamente 7,88 metros sobre segundo al cuadrado. En resumen, en la posición de 50 grados, el punto C y el centro de la barra BC presentan las aceleraciones más altas, mientras que el centro de AB y el centro de CD tienen valores menores, lo cual es coherente con la velocidad angular y con la geometría del mecanismo. A continuación se habla sobre los cálculos en fuerzas en cada barra. Para la barra AB se consideran los siguientes datos. AB igual a 1, volumen de la barra viene a ser una barra rectangular regular de 0,1 por 0,1 por 1, que tenemos el valor de 0,01 metros cúbicos. Luego tenemos la masa, que tenemos el volumen por su densidad, que tenemos el de dato, y tenemos un valor de 78,6 kilogramos. Ahora, para el momento de inercia, como es una barra regular, se multiplica por 1/3 por la masa por la distancia al cuadrado. Nos da un valor de 26,2 kilogramos. Luego se realizan las operaciones siguientes y se obtienen los siguientes datos. Luego, para la suma de momentos, en momentos en A se consideran momentos en A, puesto que se desea eliminar la mayor cantidad de variables. Entonces se logra obteniendo las siguientes ecuaciones, y el momento de inercia se considera en negativo, puesto que se moviliza en sentido horario. Tenemos un valor de Bt igual a 247.5632 newtons. Para la sumatoria de fuerzas tangenciales se multiplica la masa por la aceleración tangencial. Tenemos en el lado de la aceleración tangencial igual a 0, puesto que se multiplica la aceleración angular es igual a 0, puesto que se inicia en esa barra. En esa barra termina haciéndose constante. Entonces, al tener ese dato, obtenemos que AT es igual a 247.5632 newtons. Finalmente, para esta barra, la suma de fuerzas normales, se realizan las operaciones correspondientes, considerando que nuestra velocidad angular es menos 3, se realiza por el sentido horario, se obtiene esta primera ecuación, que es AN menos BN es igual a 943.7687 newtons. Luego, para el cálculo de las fuerzas en cada barra, esta ecuación en CD, se realizan operaciones similares, solo que en este caso, para evitar mucho desorden, se ha ordenado los valores de la aceleración tangenciales en su centro de gravedad, también de las aceleraciones normales en su centro de gravedad. Luego la suma de momentos se aplica de igual manera que en la anterior diapositiva, tratando de evitar la mayor cantidad de variables. Se obtiene la siguiente ecuación, donde Ct termina teniendo un valor de menos 559.3648 newtons. Luego, sobre las fuerzas tangenciales, se realiza de manera muy similar, solo que en este caso la aceleración ya no tiene un valor de 0, puesto que ya no es constante. Luego, se obtiene un valor de dt de 258.8560 newtons, y finalmente en esta barra se suman las fuerzas normales, donde se obtiene una segunda ecuación, que es dn menos cn es igual a 5.301.4055 newtons. Finalmente, con el cálculo de las fuerzas en cada barra, en BC se realizan todo lo anterior, se ordenan los datos iniciales, luego se toma la sumatoria de momentos en el centro de masa, puesto que así obtenemos, como ya obtuvimos valores anteriores de Ct y otros valores extras, podemos determinar Cn, que vendría a ser a 2065.4533 newtons. Luego se hace la sumatoria de fuerzas normales para obtener finalmente Bn, que es 5.998.9388 newtons. Luego se reemplaza en la ecuación número 2, donde tenemos el valor de dn, según lo que se puede ver en la diapositiva, y en la ecuación 1
AN, de acuerdo a lo que se ve en la diapositiva de 6.942.70, 25 newtons. Ahora les voy a explicar de manera sencilla el análisis de las causas y efectos en la barra AB. Primero partimos de los datos físicos. La barra AB mide 1 metro. Con la sección y la densidad del material se obtiene una masa aproximada de 78.6 kilogramos. A partir de eso, el peso se calcula como masa por gravedad, o sea, 78.6 por 9.8, que nos da 770.3 newtons. Luego calculamos el momento de inercia respecto al punto A con la fórmula de una barra en voladizo, o sea, 1/3 por la masa por la longitud al cuadrado, y el resultado es aproximadamente 26.2 kilogramos metros cuadrados. Después construimos el diagrama de causas. La barra está inclinada a 75 grados. En el centro dibujo el peso y lo descompongo en dos componentes. Peso por coseno de 75 grados en la dirección de la barra, que es la parte tangencial, y peso por seno de 75 grados en la dirección perpendicular, que es la parte normal. En los extremos A y B coloco las reacciones, cada una separada en componentes tangenciales y componentes normales. Con este diagrama ya tengo identificadas todas las fuerzas que actúan sobre la barra. A partir de aquí aplicamos las ecuaciones de dinámica. Primero usamos la condición de que la suma de momentos alrededor de A es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Como en este caso la velocidad angular es constante, la aceleración angular es cero, y eso nos permite despejar la reacción tangencial, que resulta aproximadamente 97.7 newtons en B. Luego aplicamos la suma de fuerzas tangenciales, igual a masa por aceleración tangencial. Nuevamente, como la velocidad angular es constante, la aceleración tangencial es cero, y de esa ecuación obtenemos que la reacción tangencial en A también vale cerca a 99.7 newtons. Finalmente trabajamos con la suma de fuerzas normales igual a masa por aceleración normal. La aceleración normal se calcula como velocidad angular al cuadrado por el radio. Tomamos una velocidad angular de 3 radianes por segundo y un radio de 0.5 metros. Entonces la aceleración normal es 3 al cuadrado por 0.5, que eso da 4.5 metros por segundo al cuadrado. Al multiplicar 4.5 por la masa 78.6, obtenemos aproximadamente 353.7. Con eso llegamos a que la reacción normal en A menos la reacción normal en B es cerca a 1097.7 newtons. Ahora les voy a explicar el análisis de las causas y efectos de la barra BC. En esta parte del mecanismo identificamos todas las fuerzas que actúan sobre la barra y las aceleraciones que éstas producen. Primero consideramos la masa de la barra BC, que es de 125.76 kilogramos, y a partir de ello calculamos su aceleración del centro de gravedad, tanto la normal como la tangencial. La aceleración normal resulta de la velocidad angular de la barra, mientras que la tangencial proviene de la aceleración angular, que en este caso fue de 3.423 radios sobre segundos al cuadrado. Luego calculamos la inercia rotacional, que depende de la longitud de la barra y su distribución de masa. Para BC, esa inercia fue de 26.828 kilogramos por metros cuadrados. Y es muy importante porque determina qué tan resistente es la barra al cambiar su rotación. Después representamos causas, es decir, todas las fuerzas que actúan sobre la barra. Entre ellas tenemos el peso de la barra, según la descomposición según el ángulo, las reacciones en el punto B, que son Bn y Bt, y las reacciones en el punto C. Cada una de estas fuerzas se descomponen en direcciones normales y tangenciales, siguiendo el ángulo de inclinación de la barra. En esta parte, efectos, aplicamos las ecuaciones de Newton para las sumas de fuerzas normales, tangenciales y la ecuación de momentos. Primero, para la barra CD, consideramos los valores dinámicos principales. La barra tiene una masa aproximada de 157 kilogramos y su centro de gravedad experimenta dos tipos de aceleraciones. Una aceleración normal asociada al cambio de dirección de movimiento y una aceleración tangencial, producto de la velocidad angular
Además, calculamos la inercia rotacional de la barra, que en este caso es de 209.6 kilogramos por metro cuadrado, tomando en cuenta la longitud de 2 metros. Con esto obtuvimos la aceleración angular de la barra CD, que indica la intensidad del giro alrededor del punto D. Una vez definidas estas aceleraciones y la inercia, aplicamos ecuaciones fundamentales: la suma de momentos respecto al punto D y la suma de fuerzas en la dirección normal y tangencial. En el diagrama de causas se muestra todas las fuerzas aplicadas a la barra CD, el peso descompuesto en sus componentes, además también las reacciones normales y las tangenciales en el punto C y en el punto D. Además, esas aceleraciones distribuidas en el centro de gravedad, luego en el diagrama de efectos observamos cómo estas fuerzas producen las aceleraciones y el giro de la barra. Primero, en la posición de 75 grados analizamos la energía del sistema, considerando tres componentes: la energía de la barra AB, BC y CD. Primero calculamos la inercia, que depende de la masa y de la longitud de cada barra. Para esta posición obtuvimos valores de 26.2, 26.83 y 209.6 kilogramos por metros cuadrados, para A, B, BC y CD respectivamente. Luego terminamos las velocidades de los centros de gravedad 1.5, 2.38 y 1.02. Además, cada barra tiene una velocidad angular distinta, lo cual influye directamente en su energía cinética. Con estos datos calculamos la energía cinética de cada barra utilizando la suma de la traslacional y la parte rotacional. La barra BC es la más energética, aporta debido a su mayor velocidad, mientras que la CD aporta bastante energía rotacional debido a su inercia. Finalmente, sumamos las tres energías y obtenemos un valor de 773.7 joules. Este valor indica que el sistema de 75 grados tiene una energía alta, lo cual corresponde a una fase del movimiento en la que el mecanismo está plenamente en aceleración y mayores velocidades. Además, se calcularon los momentos lineales angulares, donde nuevamente BC destacó por su magnitud debido a su posición y velocidad. Ahora voy a explicar energía en 50 grados. Primero recordemos los datos generales del sistema. Tenemos tres barras, AB, BC y CD. Las masas que se obtuvieron a partir del volumen y de la densidad del acero son aproximadamente: para la barra B 78,6 kilogramos, para la barra BC 125,76 kilogramos y para la barra CD 157,2 kilogramos. Con esas masas calculamos las inercias usando las expresiones clásicas. Para una barra apoyada en un extremo, 1 sobre 3 por m por L al cuadrado, y para una barra respecto a su centro, 1 sobre 12 por m por L al cuadrado. Así obtenemos de forma aproximada una inercia de 26,2 para AB, 26,83 para BC y 209,6 kilogramos metros cuadrados para CD. En la posición de 50 grados ya conocemos las velocidades de los centros de gravedad. El centro de la barra AB se mueve a 1,5 metros por segundo, el centro de la barra BC a algo más de 2 metros por segundo y el centro de CD alrededor de 0,84 metros por segundo. Las velocidades angulares son omega AB igual a 3 radianes por segundo, omega BC igual a aproximadamente 1,78 y omega CD igual a 0,15 radianes por segundo. Para la energía cinética, para cada barra usamos la expresión de energía cinética de un cuerpo rígido. 1 medio por m por v del centro al cuadrado más 1 medio por i por omega al cuadrado. La primera parte representa la energía de traslación del centro de masa y la segunda la energía de rotación alrededor del centro. Aplicando esa fórmula para la barra AB, la energía cinética resulta aproximadamente 206 joules. Para la barra BC la energía cinética es del orden de 200 joules y para la barra CD, como se mueve y gira mucho más lento, su energía cinética es pequeña, alrededor de 4 joules. Si sumamos las tres contribuciones, obtenemos una energía cinética total del mecanismo en esta posición de aproximadamente 410,9 joules
Y para su momento lineal, analizamos el momento lineal de cada barra, usamos la expresión simple L igual a m por v del centro. Con esto, la barra B tiene un momento lineal de alrededor de 117,9 kilogramos por metro por segundo. La barra BC, por ser más pesada y también rápida, alcanza aproximadamente 272,6 en esas unidades. La barra CD tiene un momento lineal cercano a 132 kilogramos metro por segundo, y se observa que la barra BC es la que más contribuye al momento lineal del sistema. Y para el momento angular, finalmente calculamos el momento angular de cada barra usando su punto de giro, y que sería h igual a m por v del centro por r del centro más i por omega, es decir, una parte asociada a la traslación del centro respecto al punto de referencia y otra parte asociada a la rotación propia de la barra. Los resultados son: para la barra B un momento angular de aproximadamente 137,5 kilogramos metro por cuadrado por segundo, para la barra BC un valor cercano a 258 kilogramos metro cuadrado por segundo, y para la barra CD alrededor de 172,8 en las mismas unidades. En conjunto, estos resultados muestran que en la posición de 50 grados, las barras AB y BC concentran la mayor parte de energía y del momento angular, mientras que la barra CD contribuye menos porque su velocidad y su velocidad angular son mucho menores. En conclusiones, tendríamos que en ambas posiciones analizadas se confirma que el movimiento del mecanismo no es uniforme. En la barra BC resulta ser la más exigida dinámicamente porque concentra la mayor parte de la energía cinética, y el punto C y el centro de la barra BC presentan las aceleraciones más altas del sistema, por lo que desde el punto de vista de diseño serían las zonas críticas donde se deben revisar esfuerzos y posibles fallas. Finalmente, el uso sistemático de los cuerpos de las ecuaciones de cuerpo rígido, tanto para velocidades como para aceleraciones, permitió relacionar claramente la cinemática con la energía y los momentos. Gracias.